Hola a todos, mi nombre es Andrea Forero, yo soy investigadora postdoctoral en el Instituto Max Planck de Psiquiatría, aquí en Múnich, Alemania, y hoy vengo a hablarles sobre neuronas derivadas de células madre inducidas pluripotentes y organoides cerebrales. Como muchos de ustedes saben, existen diferentes organismos modelos que se utilizan en el campo de las neurociencias y estos varían en cuanto a su complejidad. Hay organismos que cuentan con un sistema nervioso mucho más simple, como por ejemplo el C. elegans o la Drosophila o el pez cebra, mientras que cuando ya miramos a los mamíferos vemos que surgen estructuras mucho más complejas, como por ejemplo en el caso del ratón e incluso más aún en los primates no humanos, como por ejemplo los monos macaco. Sin embargo, todos estos organismos han sido muy útiles para inferir características del neurodesarrollo humano, sobre todo características a nivel celular y molecular. Entre todos estos organismos, el ratón es uno de los más utilizados o estudiados, y esto se debe a que, como pueden observar aquí, la estructura de la corteza del ratón es muy similar a la nuestra. Adicionalmente, todo el repertorio de células que componen esta corteza también es muy similar a lo que se presenta en el cerebro humano. Cuentan con neuronas excitatorias, interneuronas inhibitorias, todo un repertorio de células glía, muy similar a lo que nosotros presentamos. Sin embargo, como pueden observar, hay diferencias claras. Por ejemplo, empezando que el cerebro del roedor es un cerebro lisencefálico, es decir, que no presenta ni surcos ni cisuras, que es algo muy característico del cerebro humano. Adicionalmente, como pueden ver, solo por brindar otro ejemplo, la zona de los progenitores, que está adyacente a los ventrículos, es mucho más compleja en el cerebro humano y tiene un repertorio de progenitores neurales mucho más rico que lo que se presenta, por ejemplo, en el caso del roedor. Todas estas diferencias, al igual que muchas otras, siempre han buscado o han llevado a los investigadores a buscar, acceso a tejido cerebral humano para poder así complementar muchos de los hallazgos que se encuentran utilizando estos organismos modelo. Inicialmente esto consistía en buscar cerebros post-mortem o buscar trozos de cerebro que eran extirpados de personas, por ejemplo, cuando presentaban un foco epiléptico. Sin embargo, ambos tipos de tejidos, estos tipos de tejidos son de accesibilidad limitada y requieren una cadena de preservación bastante rigurosa para mantener la estructura tanto celular como molecular de estos tejidos. Adicionalmente, la manipulación genética también es bastante limitada en comparación con todas las herramientas con las cuales contamos cuando se trata de trabajar con estos organismos modelo. Una nueva opción surgió cuando se descubre la posibilidad de generar tejido neural humano a partir de células madres, a partir de su diferenciación. Y esto surge inicialmente con las células madre embrionarias, que como su nombre lo indica, provienen del embrión o más específicamente del blastocito, del interior del blastocito. Sin embargo, debido a su origen, existe también todo un conflicto ético en cuanto al uso de estas células que también limita mucho su accesibilidad. Por ejemplo, aquí en Alemania no se permite el trabajo con las células madre embrionarias o con ningún tipo de tejido que provenga de un embrión. Este obstáculo se pudo sobrellevar o superar cuando surgen las células madre inducidas. Estas células madre también son pluripotentes, al igual que las células embrionarias, es decir, que pueden dar origen a cualquier célula del cuerpo humano. Y es por este gran trabajo que se le otorgó el premio Nobel en el año 2012 a Sir John B. Gurdon y al profesor Yamaka por desarrollar este tipo de células. Ahora les voy a presentar cómo surgen las células madre inducidas. Pues las células madre inducidas pluripotentes o iPSCs, como se denominan en inglés, surgen a partir de una célula somática del cuerpo humano. Entonces tenemos un individuo del cual se toma una muestra de sangre o un trozo de piel y, por ejemplo, de la sangre se toman las células mononucleares o de la piel se toman los fibroblastos y estas células somáticas van a ser la materia prima para generar las células madre inducidas. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra al exponer estas células somáticas a unos factores que se denominan factores de Yamanaka por el profesor Yamanaka o factores de reprogramación, que lo que hacen es eso, tomar estas células somáticas y reprogramarlas a un estado pluripotente, es decir, a un estado que asemeja una célula madre.
exacto, una célula madre. Y aquí, por ejemplo, tengo una imagen de cómo se ven estas células madres. Ellas normalmente forman estas colonias, son bastante proliferativas. Y ya una vez que uno cuenta con estas células madres, entonces uno puede utilizarlas y diferenciarlas a células neurales, tanto neuronas como glías. Y esto se puede lograr tanto en modelos 2D adherentes o en modelos 3D, que ya es lo que se denomina o se conoce como los organoides cerebrales. Adicionalmente, existe una característica muy importante que es que las células madres y las neuronas, células madre y neuronas que se deriven de estas células somáticas van a mantener las mismas mutaciones genéticas que están presentes en este paciente o en estas células somáticas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos fibroblastos de un paciente que tienen una mutación A, las células madre inducidas que se generan a partir de esos fibroblastos también van a contener esta mutación A, y las neuronas que se diferencian a partir de esas células madre inducidas también van a contar con esa mutación A. Adicionalmente, se puede hacer uso de nuevas tecnologías para la edición genética, como por ejemplo CRISPR-Cas, que fue discutida en una tertulia metodológica. Se pueden utilizar para corregir estas mutaciones y así generar líneas isogénicas, es decir, líneas que aún cuentan con un background genético similar o igual. Entonces, a continuación les voy a hablar sobre los modelos 2D de diferenciación neural que hay y los modelos 3D, es decir, los modelos para generar los organoides cerebrales. Entonces, empezamos con los modelos 2D. Existen, yo diría, decenas de protocolos que se han desarrollado para la diferenciación de neuronas y diferentes tipos de neuronas y células glía a partir de estas células madre inducidas. Sin embargo, hoy me voy a centrar en tres que yo pienso que abarcan la mayoría de estos protocolos. Entonces, el primero que voy a mencionar, la primera metodología es la más tradicional, la primera que se desarrolló. Y esta surge a partir de células madre inducidas. Y lo que se hace es que se toman esas células madre inducidas que inicialmente están en un cultivo adherente y se llevan a un cultivo en suspensión y ellas forman lo que se denominan estas EBs. Y las EBs son embryoid bodies. Y el motivo por el cual se llevan a esta nueva estructura en EB es porque esta estructura promueve su proliferación y promueve la formación de las 3 capas germinales. Como mencioné anteriormente, estas células madre son pluripotentes, es decir, que pueden dar origen a cualquiera de las 3 capas germinales, sean endodermo, mesodermo o ectodermo. Sin embargo, nosotros queremos dar prioridad al ectodermo, que es de donde surge todo el tejido neural. Entonces, aquí hay una imagen de cómo se ven. En realidad se generan muchísimas de estas EBs. Inicialmente los protocolos lo que hacían era que mantenían las colonias completas y cada colonia se convertía en una EB. Sin embargo, protocolos más recientes generan la formación de EBs más homogéneas, llevando las IPS primero a single cells, a células sueltas, y ellas solas forman estas agregaciones, exacto, EBs. Entonces, una vez que ya contamos con estas EBs, lo que queremos hacer es utilizar un medio de inducción neural que lo que va a hacer es que le va a dar prioridad a la formación de este ectodermo y va a permitir, exacto, que el ectodermo sea la capa que más se desarrolle entre estas 3. Y esto inicialmente se hacía utilizando un medio base, que es el TIM-F12, F12, y se le agregaban 2 suplementos que se han mostrado que son muy necesarios para la formación de neurogénesis, la formación de neuronas o de tejido neural, que son el B12 y el N2. Entonces, una vez que se agrega este medio de inducción neural, las EBs las tomamos y las devolvemos a un cultivo adherente. Y una vez que hacemos esto, surge algo muy, muy interesante, que es que de ellas surgen lo que se denominan estas neural rosettes. Y toman el nombre precisamente porque parecen unas rosas, parecen unas flores, como pueden ver acá. Y en realidad esta estructura lo que está asemejando es el tubo neural en su formación inicial. También forma esta estructura que asemeja una flor. Entonces, una vez que tenemos la formación de estas rosettes, lo que queremos hacer es hacer como un paso de purificación. Queremos tomar únicamente estas rosettes,
porque el resto del tejido que está en su alrededor y el resto de células que están en su alrededor ya van a pertenecer a otra capa germinal. Entonces queremos tomar únicamente las rosettes, que son las que tienen un origen o van a dar origen al tejido neural. Entonces esto inicialmente se hacía de forma manual, lo cual era bastante difícil, complicado y no tan por supuesto, replicable. Entonces, pero este fue el protocolo original. Entonces, una vez que ya se tomaban estas rosettes, se hacía una disociación de las células en diferentes estadios y entonces se lograba finalmente un cultivo bastante homogéneo de progenitores neurales, porque las rosettes están compuestas primordialmente de progenitores neurales, o NPCs por las siglas en inglés. Y ya una vez que uno tiene estos progenitores neurales, uno agrega factores de maduración, como por ejemplo BDNF, GDNF o ácido ascórbico, que BDNF y GDNF son factores neurotrópicos. Y estos ya van a llevar a la maduración de neuronas a partir de estos progenitores neurales, tanto neuronas como células glia. Ahora, el segundo protocolo se basa en este primer protocolo, pero agrega un nuevo factor. Entonces, de nuevo, partimos de las células madre inducidas, creamos estos EBs que van a fomentar la formación de las diferentes capas germinales, pero después, cuando hacemos la inducción neural, no solamente utilizamos esos suplementos que, como mencioné, se han demostrado que son importantes para la neurogénesis, sino que vamos a agregar unos factores adicionales, unas que se denominan small molecules o moléculas pequeñas, que son diferentes agonistas y antagonistas de diferentes vías de señalización, que se han demostrado que promueven la formación de tejido neural. Entonces, así vamos incluso a purificar aún más y a fomentar aún más fomentar la formación de tejido neural, de esta capa germinal que da origen al tejido neural, y vamos a inhibir la formación de las otras capas neurales. Entonces, como hacemos ya esta selección mucho más específica, ya no es necesario el paso creando las rosettes, sino que se hace una inducción directa y la mayoría de las iPSCs son empujadas hacia hacia una entidad, un origen, una identidad neural. Entonces ya aquí obtenemos directamente las NPCs, que en este caso se llaman Small Molecule NPCs, que son los progenitores neurales. Y una vez que contamos con estos progenitores neurales, entonces ya agregamos los factores de maduración y podemos obtener las neuronas. El último protocolo, que es el más reciente, es incluso más sencillo y más directo. Entonces, en este tenemos las células madre inducidas, de nuevo como punto de inicio, pero lo que se hace es que se da la transducción de un factor de transcripción, que es, por ejemplo, el neurogenin 2 o el 1, incluso también se ha demostrado que también funciona. Y entonces, con la transducción de este factor de transcripción, se lleva directamente a la generación o la diferenciación de esas células madres a neuronas. Y por eso estas neuronas se denominan como iNeurons o iNeuronas, porque son neuronas inducidas directamente a partir de las células madres, sin tener que pasar por este estadio intermediario de generar progenitores neurales. Entonces aquí les brindo un ejemplo de cómo se ven las neuronas y las células glia. Estas fueron generadas utilizando el primer protocolo, el protocolo clásico, y en este protocolo se requieren 10 semanas de maduración, es decir, desde que uno tiene los progenitores neurales, uno cultiva los progenitores y los empieza a diferenciar y a madurar por 10 semanas, hasta que entre la semana 8 y 10 ya obtiene uno neuronas maduras, es decir, neuronas que son electrofisiológicamente activas y que presentan marcadores sinápticos, también mostrando señales de madurez. Entonces vemos, por ejemplo, que a las 4 semanas ya presentamos neuronas que son positivas para MAP2 y NEUN, que son marcadores típicos neuronales, y también tenemos algunas células glías que empiezan a surgir con el marcador GFAP. Sin embargo, cuando miramos la cantidad, el porcentaje, vemos que tenemos primordialmente neuronas, un 84%, y simplemente como un 15% de células glía.
Sin embargo, cuando ya miramos hacia el final de la maduración, del periodo de maduración neural, es decir, a las 10 semanas, podemos ver que ya existe un balance entre la cantidad de neuronas y la cantidad de células glía en el cultivo. Como pueden ver, ya esto cambia a más o menos 53% de neuronas versus 46% de células glía. Esto es algo, la verdad, bastante interesante y bueno, porque estamos recreando un poco lo que sucede en el cerebro humano, que es que inicialmente tenemos este periodo de neurogénesis que posteriormente es seguido por un periodo de gliogénesis. Ok, entonces ahora continuamos con los modelos 3D de diferenciación neural, que como mencioné, esto es la generación de los organoides cerebrales. Y existen dos tendencias principales en la generación de los organoides, una tendencia que crea organoides cerebrales no guiados y otra tendencia que crea organoides cerebrales guiados. Los organoides cerebrales no guiados son los tradicionales, fueron los primeros que fueron creados y después se empezó a modificar ese protocolo agregando moléculas para guiar la diferenciación de las células y generar organoides cerebrales guiados. Entonces, para describir cada uno, los organoides cerebrales guiados, como su nombre lo indica, consisten en organoides que tienen una variedad de células o de tipos de células o neuronas con diferentes identidades. Como pueden ver acá, podemos tener neuronas que tienen una identidad del cerebro anterior dorsal o incluso del cerebro anterior ventral o una parte que asemeja un poco la composición celular del hipocampo o incluso del cerebro posterior, lo que es el hindbrain en inglés. Entonces, en estos organoides cerebrales no se utiliza ningún tipo de molécula para empujar las neuronas hacia una identidad específica. Simplemente se cultivan y se dejan que ellas adquieran su identidad libremente, es algo espontáneo y por eso estos organoides van a ser mucho más heterogéneos en comparación con los organoides cerebrales guiados. Entonces ahora, en los organoides cerebrales guiados, lo que se hace es que sí se utilizan estas moléculas que van a guiar o empujar la identidad de las neuronas y de los progenitores en una dirección. Entonces, por ejemplo, ya el organoide no va a ser una mezcla de diferentes tipos de células, sino que va a haber un enriquecimiento, por supuesto no es al 100%, pero sí hay un enriquecimiento o sí, en un tipo de célula neural. Por ejemplo, se quiere recrear el cerebro anterior dorsal o el cerebro anterior ventral completamente en un solo organoide. Entonces ahora, este es el protocolo. Y el protocolo se basa en el protocolo que presenté, los protocolos que presenté anteriormente, que son en cultivos 2D, y la única modificación sucede en realidad en los últimos dos pasos. Entonces, se parte nuevamente de células madre inducidas, se llevan a estos embryonic bodies que fomentan la formación de las capas germinales, y después estas IVs se transfieren a un medio de inducción neural en donde se prima la formación del neuroectodermo y este se da en la superficie más que todo del organoide. Y después lo que se hace es que se toman estas IVs y en vez de pasarlas a un cultivo adherente, se les agrega un matrigel, que es un hidrogel que está compuesto de proteínas de la matrix extracelular. Y al cubrir estas IVs en este matrigel, lo que se logra es como brindarles una estructura, más o menos lo que hace la membrana basal en el cerebro humano, y entonces así los progenitores tienen una estructura que les permite entonces diferenciarse similar a lo que sucede en el cerebro humano. Es decir, ya se va a dar la formación de capas en donde hay una capa de progenitores de la cual después migran neuronas y van formando diferentes estructuras fuera de esta capa de progenitores. Y eso se logra, como menciono, brindándole a los progenitores y a las IVs este gel que le brinda una estructura. Adicionalmente, se utiliza, y aquí tengo un video para mostrarles,
El cultivo de los organoides se da siempre en agitación, como pueden observar ahí, ya que se observó que esto promueve el crecimiento del tejido neural y su expansión. Y eso es básicamente lo que queremos, promover el crecimiento de este tejido neural. Entonces, acá tengo dos imágenes de dos organoides en el día 20 después de que se empieza la diferenciación, y el día 50, vemos que en el día 50 ya empiezan a surgir estas estructuras que asemejan en realidad mucho los ventrículos, pues tienen unas cavidades que asemejan los ventrículos que observamos en el cerebro, y alrededor se van formando estas capas que asemejan las capas de la corteza. Entonces, como vemos en los organoides jóvenes, por ejemplo, en los días 20 o 20 días después de iniciar la diferenciación, están compuestos principalmente de progenitores, simplemente progenitores que forman también esas estructuras como rosettes, pero ya en una estructura tridimensional, no 2D. Y después de estos progenitores, se empiezan a surgir, como mencioné anteriormente, neuronas y neuronas con diferentes identidades que migran fuera de esta zona de los progenitores para ubicarse después en la zona ya neural. Adicionalmente, también se generan células glía, como por ejemplo unos astrocitos que podemos observar aquí. Ahora, estas son algunas imágenes para mostrarles esto. Entonces, por ejemplo, tenemos una zona de progenitores que se da alrededor de una cavidad que asemeja a un ventrículo. Podemos ver que tenemos marcadores para las células, las glías radiales, marcadores con nesting. Vemos que también las células o estos progenitores son bastante proliferativos y expresan diferentes marcadores típicos de los progenitores neurales. Después vemos que se crea una capa subventricular similar a lo que observamos en el cerebro humano, con tipos de progenitores. Por ejemplo, HOPEX es un marcador para un tipo de progenitor basal que es muy típico del cerebro humano, que no está presente o muy escaso en el cerebro del roedor. Y después vemos que ya tenemos una capa neuronal de las neuronas ya en proceso de maduración o maduras, positivo para marcadores neuronales como por ejemplo beta-tubulina 3 o MAP2 o NUN. Adicionalmente, cuando vemos la composición de esta capa neuronal, podemos ver que, como mencioné, tenemos también una diversidad de neuronas. Tenemos neuronas positivas para marcadores de las capas más superiores, y también neuronas positivos para marcadores de las capas más profundas de la corteza. Sin embargo, por supuesto, esto continúa siendo un modelo in vitro que tiene limitaciones. Como pueden observar acá, la formación no se da una formación de capas tan delimitada como lo que observamos en el humano o en el ratón. Tenemos las neuronas con las diferentes entidades, pero sí se ven más mezcladas en comparación con lo que vemos con los modelos in vivo o con el cerebro humano. Adicionalmente, hay unos tipos de células que están ausentes, por ejemplo, todo el sistema inmune, las microglías no están presentes en los organoides, y también todo el sistema de vascularización tampoco está presente en los organoides. Entonces, por supuesto, esto sigue siendo un modelo in vitro que tiene limitaciones, y la idea no es que reemplace completamente los modelos in vivo, sino que complemente los hallazgos, ya que en este caso contamos con células humanas, pero sin embargo, por supuesto, tiene sus limitaciones. Entonces, este es un ejemplo de los organoides cerebrales guiados. Nosotros en el laboratorio trabajamos con organoides cerebrales guiados que tienen una identidad del cerebro anterior ventral, y el cerebro anterior ventral básicamente consiste en las eminencias gangliónicas, y estas regiones, espero que lo haya dicho bien en español, estas regiones son las que dan origen a las interneuronas. Entonces, como podemos ver, tenemos el organoide que lo hemos empujado, empujado los progenitores y las neuronas que se derivan de los progenitores en una identidad específica, utilizando un agonista de Sonic Hedgehog signaling, porque como pueden ver, Sonic Hedgehog está bastante presente en esta región ventral, mientras que al mismo tiempo se utiliza un inhibidor del Wnt signaling que, como podemos ver, está más presente en la parte dorsal de este cerebro anterior.
Entonces, una vez que se logra esto, utilizando estas moléculas, entonces obtenemos progenitores que ya son típicos de estas regiones. Por ejemplo, el marcador NKX21 es típico de los progenitores de estas regiones ventrales. Y como mencioné anteriormente, estos progenitores van a dar origen a interneuronas, que como sabemos nacen en el cerebro anterior ventral y después migran hacia la corteza. Y eso es algo que ahora podemos también recapitular o mostrar utilizando los asembloides. Entonces los asembloides es lo más reciente que ha surgido y básicamente consiste en tomar organoides guiados, es decir, organoides que tienen una identidad establecida, unirlos para intentar recapitular los circuitos que se presentan en el cerebro humano. Entonces, por ejemplo, en nuestro laboratorio nosotros queríamos estudiar la migración de estas interneuronas que surgen o nacen del cerebro anterior ventral y su migración a la parte dorsal del cerebro, es decir, a la corteza. Entonces, para esto generamos organoides guiados con identidad ventral y dorsal y los unimos. Y entonces, como podemos ver acá, de la parte ventral tenemos todas las interneuronas y podemos hacer live imaging, imágenes en vivo, en donde vemos cómo estas migran hacia la parte dorsal del cerebro, que es lo que sucede comúnmente. Entonces, aquí solo para recalcar que estos organoides son una nueva herramienta, sin embargo sigue siendo una herramienta in vivo, pero tienen una gran ventaja que es que nos brindan células, neuronas, células glía humanas y entonces nos han ayudado a identificar características que son específicamente humanas. Y esa es la gran ventaja de utilizar este modelo. Y con eso llego a las conclusiones. Entonces, en esta charla espero haberles presentado, espero que les haya presentado de manera clara las células madre pluripotentes inducidas y cómo se pueden diferenciar en cultivos, ya sean 2D o 3D. También quiero recalcar que estos organoides cerebrales son un sistema in vitro, pero que sin embargo recapitulan muchos de los aspectos del neurodesarrollo humano y que estos sistemas, por supuesto, nos brindan características que son específicamente humanas y que la idea sea que complementen los estudios que se realizan con todos estos organismos modelo in vivo. Entonces, con esto quiero presentarles por último el grupo con el cual trabajo, que es el grupo de Silvia Capello, es la líder del grupo. Y como mencioné anteriormente, nosotros estamos ubicados en el Max Planck Institute de Psiquiatría y por supuesto quiero decirles que nuestras puertas están abiertas y si alguien tiene algún interés en realizar una práctica o pasar por el laboratorio y conocer un poco más a fondo el trabajo que estamos haciendo, siempre están invitados, no duden en escribirme. Y con eso digo muchas gracias por su atención y espero que haya muchas preguntas y poder tener una muy buena discusión. Gracias.